quiero decir es que lo habitual hubiera sido pues también leer un texto como el que se ha leído hoy, ¿no? Un texto típico navideño, pero no va a ser eso la lectura en la que me he inspirado hoy, sino que será una lectura, ahora lo explico el porqué, porque puede ser algo chocante, sino que es en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Pedro y Cornelio. Dejadme que, primeramente diga algo. A veces, muy bien intencionadamente, por supuesto que sí, sin darnos cuenta de ello, cometemos el error de congelar la Navidad. Y cuando digo congelar no me refiero que es diciembre y en la imagen tradicional de la Navidad se nos presenta el invierno, la nieve, que por cierto en Israel seguro que en diciembre no había nieve. Pero bueno, en la imagen nuestra, la que nos han transmitido la cultura y los medios de comunicación, uno imagina la Navidad como un tiempo congelado, ¿no? De hecho hay algunos villancicos que hablan de el desembre congelat, ¿no? No me refiero a eso, a congelar la imagen, sino a congelarla en el sentido histórico, como un momento fijo en el tiempo donde centramos nuestra atención y nuestro interés en un acontecimiento histórico, sin duda de grandísima importancia, perdiendo la perspectiva que ese acontecimiento de esa noche en el pesebre no es más que un eslabón en un largo proceso histórico que arranca desde los principios de la historia de la humanidad y que a día de hoy continúa y no se ha detenido. Y es el plan redentor de Dios, el plan de salvación de Dios, que como veremos después, arranca, Dios lo anuncia desde el minuto cero donde se produce la caída, continúa y evidentemente tiene mucho que ver, un acontecimiento clave, lo hemos leído hoy, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios irrumpe en nuestra historia, pero no se detiene ahí, continúa con la vida, la muerte, la resurrección, pero no se detiene ahí, continúa con Pentecostés, pero no se detiene ahí, y sigue continuando hoy ese plan hasta que el Evangelio nos sea predicado a toda criatura y en ese momento vendrá el reino de Dios. Y ese momento continúa, ese proceso continúa y Dios ha decidido contar con nosotros, hacernos partícipes en ese proyecto, en ese gran proyecto de transformación de la humanidad en el que estamos embarcados. Por eso la predicación de hoy no haremos referencia a la Navidad, pero no me quiero detener y congelar ese momento. Quisiera, y las lecturas que hemos tenido hoy de alguna manera ayudan a retener esta idea, ¿no? Que somos partícipes, iba a decir protagonistas, no, protagonista es Dios y el Espíritu Santo, pero somos actores importantes por la gracia de Dios, porque Dios así lo ha querido, de un gran proceso histórico a lo largo de todas las edades que está cambiando el mundo, aunque no nos lo parezca, pero Dios sigue conquistando vidas a día de hoy y lo hace hasta que llegue el momento donde en su voluntad, no lo sabemos, intuimos que no será un tiempo lejano donde el reino de Dios será instaurado y todas las cosas serán transformadas. Así que con esta perspectiva quisiera que leyéramos este capítulo 10 del libro de los Hechos. Y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor?
y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Bueno, como decía, nos encontramos en este texto, en este capítulo 10 del libro de Hechos, en un momento histórico en mayúsculas e histórico importante, particularmente en la historia de la Iglesia, porque es en este momento cuando la Iglesia se convierte en una Iglesia universal, en una Iglesia global. Y esto es particularmente importante y relevante para nosotros, los cristianos gentiles, los cristianos que no venimos y no formamos parte, en el sentido étnico, del pueblo de Israel. Hasta ese momento, y lo podemos leer también y entender por el contexto que rodea a este capítulo y que por cuestión de tiempo, lógicamente, no vamos a leer, desde los inicios leemos y encontramos que existía ya en Jerusalén una incipiente comunidad mesiánica, pero que mantenía la identidad y las tradiciones culturales y religiosas del judaísmo. Los cristianos, entre ellos los apóstoles y Pedro el primero, mantenían vivas los ritos y las tradiciones del judaísmo. Y es chocante, no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero hasta este momento, en la mente de todos ellos, de Pedro el primero, era inconcebible pensar que uno podía entrar a formar parte de la iglesia cristiana, de los seguidores de Jesús, sin adoptar los ritos y las tradiciones del judaísmo. Ser cristiano iba parejo todavía en su comprensión limitada hasta ese momento de las costumbres judías. Claro, no a la manera de los fariseos, eso lo habían entendido muy bien, no a la manera de la hipocresía de los religiosos como los fariseos, sino de otra manera, de una manera mucho más sincera, pero a fin de cuentas a la manera judía. No podemos saberlo a ciencia cierta. Hasta ese momento, ¿quiénes formaban parte de la comunidad judía, cristiana incipiente? En su mayoría judíos y quizá algún prosélito, pero para introducirse y formar parte de la comunidad cristiana, con toda seguridad, esos prosélitos tenían que pasar por el rito de la circuncisión y seguir con un corazón sincero, por supuesto, pero seguir todos los rituales que tenían que ver con la alimentación, con los animales impuros de los que no podían comer, etc. Y no es hasta Hechos 10 que ese velo es quitado de los ojos de Pedro
y del resto de los líderes de la Iglesia, para que la Iglesia verdaderamente, como la conocemos ahora y la vivimos y somos parte de ella, la Iglesia se convierte en una Iglesia global, en una Iglesia verdaderamente universal. Por eso pienso que este acontecimiento de Hechos 10 es tremendamente relevante para nosotros y digno de ser celebrado, porque eso nos abrió a nosotros la puerta libre, ancha, para poder ser partícipes de la familia de Dios sin cortapisas. Y vemos cómo Pedro exclama, lo hemos leído, no me quiero detener en la primera parte del capítulo, la cuestión de las visiones, voy a hacer alguna mención, pero me quiero centrar más en la segunda parte, que es en la predicación de Pedro. Pero es importante tener el contexto de estas visiones. Pero cuando Pedro finalmente, el Espíritu Santo, qué importante es la acción del Espíritu Santo para que podamos vencer nuestra ignorancia y nuestros prejuicios, ¿no? Los grandes prejuicios que tenía Pedro, que se resistía a obedecer la visión de Dios de comer de lo impuro, hasta que Dios, por tres veces, ¿no? Hizo falta insistir para derribar la tremenda barrera que en su ignorancia y en su buena fe, por supuesto, en su tremenda buena fe, a pesar de ello tenía grandes prejuicios instalados. Hizo falta la insistencia de Dios para que entendiera que Dios no hace acepción de personas. Y creo que hay algunos que tenéis una de las bolas, donde justamente se nos dice que Dios no hace distinción de personas. Esto es lo que Pedro entendió cuando el Espíritu Santo le impulsa a seguir a esos hombres que llaman a la puerta para dirigirse a la casa de Cornelio, de ese hombre gentil. Lo primero que entendió y lo primero que celebramos en esta Navidad es que Dios no hace distinción de personas. Así que los que tengáis la bola donde dice eso, Dios no hace distinción de personas, podéis pasar aquí delante y pegarla en algún lugar del árbol. Tiene que haber otra, porque si no el árbol no quedará completo. Bueno, luego ya la buscaremos y la completaremos. Creo que deben haber dos. Creo que había dos de cada. Mira, perfecto. Muy bien, muy bien. Dios no hace acepción de personas. Dios le enseñó a Pedro que esos gentiles que se reunían en la casa de Cornelio, Dios los amaba y el amor de Dios les alcanzaba. De la misma manera que Dios no ha hecho acepción con nosotros. Y creo que esto es uno de los motivos que nos debe invitar. No se enganche bien. Perfecta. Gracias. Dios no ha hecho acepción con nosotros. Y creo que esto nos recuerda una bonita y una maravillosa verdad en estos días del Evangelio. A veces llegamos a Dios con un gran sentimiento de indignidad, de incapacidad, pero Dios nos recuerda en estos días que no importa lo que tú y yo hayamos hecho, sino lo que importa es lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros. En la primera parte del capítulo 10 hemos leído pues cómo los antecedentes de esta historia y los dos protagonistas del capítulo 10. Por un lado vemos a Cornelio, un centurión romano, que aunque me detendré un poquito después en su figura, nos dice que era un hombre temeroso de Dios. Era un gentil, a fin de cuentas era un gentil, y los gentiles eran profundamente despreciados por los judíos. Leía un comentarista bíblico que llegaba a decir que en esta visión que tuvo Pedro sobre el lienzo, donde lo que veía ahí eran los animales,
Probablemente Dios utilizó, aunque luego Pedro entendió que la visión no trataba de animales, sino de personas, Dios utilizó la imagen de los animales porque los judíos concebían a los gentiles no a nivel humano, sino infrahumano. Un gentil era como un animal. O sea, la mejor imagen para un judío acerca de un gentil era justamente hablarle de animales. Ellos no los trataban y de hecho los más radicales, entre ellos los fariseos y las sectas más recalcitrantes, oraban a Dios agradeciéndole no ser animales como esos gentiles. A ese nivel llegaba la perspectiva y el prejuicio religioso de estos hombres. Bueno, Cornelio era uno de ellos. Ahora, era un hombre especial, porque se nos dice que era un hombre temeroso de Dios. Dentro de las categorías encontramos los judíos, étnicos, los nacidos de la simiente de David. Estaban los prosélitos, que eran personas del mundo gentil, pero que de alguna manera entendían y eran persuadidos por el Dios de Israel y se convertían al judaísmo, se circuncidaban, ¿no?, que sería el equivalente, como decimos nosotros, cuando uno se convierte, que se bautiza, se circuncidaban y a partir de ese momento adoptaba todas las prácticas religiosas del judaísmo. Y estos eran respetados porque se incorporaban, sin ser étnicamente judíos, se incorporaban al pueblo de Dios. Y luego estaban los temerosos de Dios, que eran personas como Cornelio, que probablemente por causa de su destino en Israel tuvo la oportunidad de entrar en contacto con la religión y la cultura judía y por alguna razón que no sabemos fue seducido por la identidad de ese Dios único al que predicaban los judíos. Él venía de un contexto pagano, el contexto politeísta y pagano y tremendamente cargado de prácticas aberrantes de los romanos, y él fue seducido por el carácter moral del Dios de Israel. Y se nos dice, se nos informa que a partir de ese momento era un hombre que sin llegar a dar el paso de la conversión, seducido por esa bondad y ese carácter moral excelso del Dios de los judíos, del Dios de Israel, era un hombre que su vida fue transformada. Lo veremos un poquito más adelante, pero un hombre que su vida fue transformada. Bueno, estos hombres gozaban de cierta simpatía, pero no hasta el punto, como nos dice Pedro después, de que un judío e incluso los cristianos de la comunidad mesiánica incipiente pudieran entrar en una relación personal con ellos. Pedro mismo lo dijo. Para él, si no hubiera sido por la intervención del Espíritu Santo, para él hubiera sido algo impensable, aberrante, haber entrado en la casa de Cornelio y compartir mesa con él. Pero vemos un hombre que tiene una visión de Dios, un hombre con un corazón inclinado, sensible a Dios, y que Dios utiliza en su plan histórico para sus propósitos. ¿Y qué le dice en esa visión? Ve a buscar a Jope a un hombre llamado Simón, conocido como Pedro. Él no le conocía, por tanto no sabemos muy bien qué conocía él exactamente de los cristianos. Seguramente él sí conocería algo de los acontecimientos que habían tenido lugar en Jerusalén y de Jesús, pero conocía poco o nada de la comunidad cristiana. Pero el ángel le dice: ve a buscar a este hombre porque él te traerá revelación, la palabra que tú necesitas escuchar. Seguramente podemos pensar que Cornelio quedó tremendamente perplejo. Seguramente no entendería, pero lo importante es que obedeció. ¿Cuántas veces Dios habla en nuestras vidas sin que nosotros entendamos? Quedamos perplejos. ¿Qué querrá Dios decirme con esto? Qué extraño este llamado que Dios me está dando para que envíe a buscar a un hombre al que no conozco, que está en casa de un curtidor socialmente
alguien insignificante, para que venga a hablarme y a revelarme de una manera ya completa lo que Dios quiere para mi vida. Perplejo, pero humilde y obediente. El otro personaje es Pedro, ya le conocemos. Estaba en casa de este curtidor, era mediodía, tenía hambre y tiene un éxtasis, una visión. Y tenemos esta visión del lienzo con los animales. Y las 3 veces la misma orden: Pedro, mata y come. Y Pedro la misma respuesta: Señor, de ninguna manera. Yo soy respetuoso con las leyes rituales que tú nos has dado. Las leyes rituales de Moisés, donde no puedo comer lo impuro. Y Dios, por 3 veces, ante la cabezonería de Pedro, ¿no? Por 3 veces le repite: no llames impuro a lo que yo he limpiado. Y luego la segunda visión, cuando llaman esos hombres a la puerta: no dudes en ir con ellos, en acompañarles, porque yo los he enviado. Perplejidad, ¿no? Dice que Pedro quedó pensando qué significaría esta visión tan extraña, pero sin entender, Pedro obedece y es obediente al llamado y lo acompaña. Se dice que entre Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde se cumple la promesa, donde que Jesús, justo antes de la ascensión, ¿no? Jesús les dice: quedaros en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa, el Espíritu Santo, mi Espíritu va a venir a vivir en vosotros. Tenéis que ser, para poder cumplir el llamado de ser portadores de la luz del Evangelio en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, necesitáis ser empoderados por el Espíritu Santo. Quedaros en Jerusalén hasta que esto no se produzca. Y esto se produce en Hechos 2. Entre Hechos 2 y Hechos 10 probablemente han pasado aproximadamente 8 años. La Iglesia tiene una corta vida, pero que no es tan corta, son 8 años. Y en 8 años han ocurrido muchas cosas. En 8 años la Iglesia creció, pero creció en un ámbito estrictamente judío, con cristianos, como decía antes, que se incorporaban, pero manteniendo fielmente todos los preceptos del judaísmo. Era una iglesia exclusiva. Y no es hasta este momento, como estamos viendo, que ellos entienden que el propósito de Dios no era una ocurrencia de Dios, no era un cambio de plan en la mente de Dios, sino que Dios desde el principio de los tiempos tenía en su mente justamente esto: alcanzar a todos los pueblos, a toda nación, a toda cultura, para que sea incorporada en su familia, en su pueblo, en su iglesia, para la gloria de Dios. Cuando consideramos, y no lo podemos hacer con detalle, todo este plan progresivo, nos damos cuenta que, Pedro en una de sus cartas ya dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba en la mente de Dios el plan de salvación, algo que humanamente no lo podemos comprender. Yo no puedo entender humanamente cómo desde antes de la fundación del mundo, antes de ocurrir la caída, en su omnisciencia, claro que lo puedo entender, pero humanamente es algo que trasciende nuestras capacidades. Pero sí vemos que desde el momento de la caída, desde el mismo momento de la caída, ya hay revelación de que Dios tiene pensado un plan para revertir ese gran drama que supuso la caída. Y luego encontramos las grandes promesas a Abraham, un gentil, un hombre de Mesopotamia, un caldeo, y Dios lo elige para que a través de su descendencia el mundo fuera bendecido. Y luego lo vemos una y otra vez incesantemente en la revelación a los profetas, donde por activa y por pasiva Dios habla y dice que Israel no ha sido elegida por su mérito, sino como un instrumento por la gracia de Dios, libre voluntad de Dios de elegirlos para ser portadores de luz a todas las naciones. No iba a ser una bendición exclusiva de Israel, sino que ellos iban a ser parte del proyecto de Dios para que la luz de Dios, la luz que Dios va a traer
por medio de Jesús, pudiera tener un impacto a todas las naciones. Viene Jesús cuando se cumplió el tiempo, y ahí irrumpe Dios en esta nueva etapa de este mismo proyecto. Dios irrumpe en nuestra historia. Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús camina y vive entre nosotros, y durante 3 años, rodeado de sus discípulos, da ejemplo y nos muestra al Padre, ¿no? El que quiere conocer al Padre, viendo a Jesús, viendo su enseñanza, viendo su ética, viendo su conducta, entiende cómo es el Padre. Jesús muere, Jesús resucita. Antes de ir, da la gran comisión, pero les dice: quedaros hasta que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en Hechos 2. En Hechos 10 estamos viendo cómo la Iglesia realmente se hace universal, y esta historia todavía continúa. Dios sigue contando con cada uno de nosotros. Nos parece que somos poquitos, nos puede parecer que somos débiles, nos puede atemorizar el mundo que nos rodea, pero a pesar de ello, Dios está llevando a cabo adelante sus planes de bendición y está contando con cada uno de nosotros. Y por eso para mí Navidad también me recuerda esto, no un momento congelado en un pesebre, sino que gracias a eso Dios nos ha dado la gran dignidad de considerarnos útiles para sus propósitos. Por tanto, de nuevo, y ahora atentos a las bolas del árbol, en primer lugar aprendemos la realidad de que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es soberano en la gran historia, y Dios sigue siendo soberano en nuestra pequeña historia personal. Lo era en la vida de Cornelio y de Pedro, y sigue siéndolo en tu vida y en mi vida. No estamos sometidos a las inclemencias. Claro que nos afecta y nos pueden asustar, pero Dios sigue siendo soberano, como lo fue desde el primer momento. Dios sigue al control, y también al control de nuestras vidas. Así que debe haber 2 bolas donde debe decir que Dios es soberano. Lo vamos a proclamar. Poniéndolo aquí en el árbol, estamos afirmándonos en esta realidad de que Dios es soberano. Y si Dios es soberano, Dios es digno de confianza. Si Dios es soberano, si Dios ha llevado a cabo a lo largo de la historia cientos, miles de años para que se cumpliera y para que se cumplan fielmente todos y cada uno de estos hechos, esto significa que podemos confiar en Él. Tenemos un Dios confiable, y deben haber también 2 bolas más que dice que Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Podemos afirmarnos, adelante, puedes pasar. Podemos y debemos afirmarnos. Debe haber otra más, deberían haber 2 de cada. Mira, Dios es digno de confianza. Recordémonos al celebrar la Navidad que podemos confiar y podemos seguir confiando también en nuestras vidas cotidianas, en aquello que tanto nos preocupa, en aquello que nos aflige, porque la Navidad nos recuerda que Dios propone y nadie le obstaculiza. En tercer lugar, otra verdad, a manera de resumen, y es que es un mensaje de amor. Dios nos ama. Todo esto lo hizo el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección, Pentecostés y Hechos 10, lo hace porque es la muestra definitiva de que Dios nos ama. Dios te ama, y debe haber 2 bolas más que nos recuerdan esta verdad. Y en esta Navidad, lógicamente, es una obviedad, pero porque sea obvio, a veces las cosas obvias las damos tan por supuestas que dejan de tener valor o impacto en nuestro corazón. Todo esto lo celebramos porque celebramos que Dios me ama personalmente, a mí particularmente. Dios tiene interés en mi vida, y todo este gran proyecto universal es por amor
Por mí también, personalmente, no de una manera abstracta, Dios ama a la humanidad. A veces estas frases grandes son despersonalizadoras. Dios nos ama a cada uno particularmente. Y Dios ama a muchos más que necesitan ser alcanzados por nuestro testimonio. Y eso forma parte de su amor. Por nuestro testimonio serán alcanzados muchos más. Y por tanto, atentos, otra nueva bolita en el árbol de Navidad, Dios nos invita a tener una relación personal con Él. Es algo personal, no es religioso. Alguien lo ha dicho y me gusta que se haya dicho en esta mañana. No estamos hablando de religión, de prácticas, de formar parte de una nueva, de un pueblo como se entendía erróneamente Pedro, ¿no? Étnicamente, una iglesia étnica judía. No, es una iglesia conformada por personas que han sido conquistadas por el amor de Dios para poder gozar de una relación personal e íntima con Dios. Eso también lo celebramos en la Navidad, que tenemos el enorme privilegio de tener una relación personal con un Dios que nos ama. Bueno, en este texto os doy un pequeño respiro para seguir. A ver, ¿cuántas tenemos? Bueno, ya tenemos unas cuantas. Muy bien. Cornelio, hemos visto que llama, hace caso del llamado del ángel y hace traer a Pedro para escuchar el mensaje que venía de parte de Dios. Y como hemos dicho ya antes, y ahora me detendré muy poco, pero sí hemos dicho que, en primer lugar, Cornelio, que era un centurión, un militar responsable, una persona de alta responsabilidad, era un hombre temeroso de Dios, un hombre persuadido, un hombre seducido por el carácter moral de Dios. Qué bueno es tener esa sensibilidad espiritual de saber detectar la bondad y la grandeza de Dios. Y de hecho en nuestra sociedad hay muchas personas, aún no creyentes, que cuando les hablas de Jesús, distinguen todavía la belleza moral del carácter de Jesús. Pero no solamente era una persona que en su cabeza, en su ideología, se sentía seducido por ese Dios de Israel, sino que lo trasladaba a la acción. Dice que lo buscaba de alguna manera sincera, porque dice que oraba y ayunaba continuamente. ¿Cuántas personas buscan? No saben dónde, no saben cómo, pero están en una actitud sincera de búsqueda, queriendo encontrar a ese Dios que en su nebulosa creen que existe, pero que todavía no han tenido la oportunidad de conocerlo de una manera personal. No solo creía en Dios con las palabras, sino que lo manifestaba también con su compromiso. Dice que era un hombre muy generoso, que daba muchas limosnas al pueblo y que, por tanto, por causa de ese testimonio público de su manera de ser, dice que gozaba de buena reputación incluso entre los judíos. No hay mejor tarjeta de presentación humanamente que la que podía tener una persona como Cornelio, ¿no? Una persona sensible espiritualmente, una persona que buscaba sinceramente a Dios, una persona que no se conformaba solamente con sus sentimientos y sus ideas acerca de Dios, sino que lo trasladaba al compromiso público mediante la ayuda a los necesitados, y que eso le traía una buena reputación. Ojalá cualquier persona pudiera decir de nosotros lo mismo. Este es el ejemplo del buen testimonio cristiano. Pero el texto nos indica que con solo esto no es suficiente, no era suficiente para encontrar a Dios, para tener una relación personal a Dios. No quiero desmerecer las buenas actitudes y la buena predisposición de la buena gente que, sin saber, trata de encontrar a Dios. Pero lo que sí aprendemos en la Biblia, y la Navidad nos lo recuerda, es que no se trata de lo que nosotros podamos llegar a hacer,
para encontrar a Dios, sino que es Dios quien viene a nuestro encuentro y se nos da a conocer. La iniciativa nunca es nuestra, la iniciativa es de Dios. Y esta iniciativa Dios la ha mostrado de una manera completa y definitiva en la persona de Jesús. Y esto es lo que estamos celebrando de una manera especial en estos días de Navidad, que la iniciativa no es nuestra, la iniciativa es de Jesús. Es aquí donde Pedro, cuando entra en casa de Cornelio y Cornelio le revela el propósito por el cual él le ha hecho llamar, empieza a hablar. Y Pedro podría haber centrado su discurso en alabar la personalidad de Cornelio. Uy, qué buena persona es, cómo me alegro que seas una persona. Dios bendice a esas personas. A veces tenemos la oportunidad de testificar, y sí es verdad que es bueno hasta cierto punto alabar las personas que se comportan de una manera digna y que hacen, porque son muchas, que hacen actos de misericordia y hacen buenas acciones. Pero si Pedro se hubiera centrado solo en alabar la personalidad del buen Cornelio, se hubiera perdido la oportunidad de que Cornelio hubiera entrado en una relación personal con Dios. Pedro podía haber optado entonces por una segunda opción, por el de la religiosidad. Y entonces hablar de sí mismo. Bueno, pues no voy a hablar de Cornelio, pero voy a hablar de Pedro. Y de la religiosidad, lo que dice la religión, y fíjate, yo estaba con Jesús. Un testimonio centrado en Pedro, no en Jesús. Hace poco tuvimos un retiro de iglesia y se nos hablaba de esto. Qué importante es, de alguna manera, avalar la predicación del Evangelio con nuestro testimonio. Pero ojo, nuestro testimonio no sustituye la predicación del Evangelio. Y hay personas que hablan, quizá buenintencionadamente, no digo que no, pero hablan de sí mismas, de lo que Dios ha hecho en su vida y bla, 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 y esto puede ser muy importante, pero si olvidamos de predicar el Evangelio y solo estamos hablando de nosotros mismos, esto no va a producir los resultados del Evangelio, que es poder de Dios para transformar vidas. Puede acompañar, y ojalá lo hiciéramos, ¿no? Ojalá pudiéramos mostrar nuestra tarjeta de presentación como la de Cornelio para confirmar lo que dice el Evangelio. Pero la predicación del Evangelio no es hablar de nosotros, es hablar de la gracia de Dios. Es un Evangelio, es un mensaje centrado en Jesús. Y por eso en el versículo 38, Pedro se centra en la persona de Jesús. Es acerca de Jesús, no es acerca de nosotros. Porque si somos salvos no es por nuestra bondad y nuestros actos, y ahí preparados dos bolas más, somos salvos por gracia. Y esta es otra de las grandes verdades que vamos a celebrar en esta Navidad. ¿Tuvo que venir Jesús? Claro que sí, tuvo que nacer y tuvo que vivir para morir y resucitar, porque si somos salvos por la gracia de Dios. Luego hemos sido transformados por el Espíritu. Ya podéis pasar, ya las podéis poner. Somos salvos por gracia. Y Dios, por su gracia, nos transforma y nos sigue transformando para que otros sean alcanzados, pero no alcanzados por nosotros, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu, porque Dios les ama y todo lo que Él hace sigue siendo por gracia. Y somos salvos por la fe, dos bolas más. Somos salvos por medio de la fe, por la gracia, por medio de la fe. No hay ningún prerequisito. Si lo crees, y Cornelio así lo creyó, abrió su corazón, solo tuvo que abrir su corazón, tomar una decisión en su vida. Lo creyó y por fe fue salvo. Y como consecuencia vinieron las obras. Vino
la obra tremenda de transformación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Es por fe que somos reconciliados con Dios. Y por eso podemos decir que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Hasta ese momento el mundo del judaísmo y los gentiles eran mundos en guerra, eran odiados. Era impensable pensar en una fraternidad entre los hombres porque prevalecían las barreras, en este caso de la religión y de la etnia judía. Pero en Cristo, Cristo es nuestra paz, es aquel que derriba todas las barreras entre nosotros y entre los hombres y Dios. Y es por eso que nos podemos incorporar como una única familia de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, miembros del mismo pueblo. Hemos sido, por tanto, reconciliados. Sería, pues, otra manera de decir lo mismo, ¿no? En Cristo es nuestra paz porque derriba estas barreras que nos permiten, en primer lugar, ser reconciliados con Dios, porque Él removió el obstáculo que lo impedía, el pecado, esta obstinada tendencia que tenemos los humanos de dar la espalda a Dios y pensar que podemos vivir nuestras vidas por nosotros mismos y que conlleva todo lo demás, todas las demás desgracias. Cristo removió esa barrera y permite que podamos reconectar, poder ser reconciliados con Dios. Ahora esto, evidentemente, para nosotros, como hemos dicho, es por gracia. A nosotros no nos ha costado nada, pero Pedro le recuerda a Cornelio que esto tuvo un gran precio, que hizo falta que Cristo muriera, pero también resucitó. Cristo murió y resucitó. Y esa es otra de las esencias en la predicación del Evangelio y es algo que también el nacimiento de Jesús nos tiene que recordar, que ese niño vino no para quedarse ahí y tener congelada esa imagen bucólica de un pesebre, sino que ese niño tendría que enfrentar terribles dolores porque era necesario que él muriera, pero no quedó tampoco colgado en el madero. Cristo resucitó y por tanto fue declarado Señor. Jesús es el Señor. Hay dos bolas más. Jesús es el Señor. Jesús es Dios, Jesús es divino, Jesús es todopoderoso. No es ese niñito débil, ni ese cadáver en el que quedó de esa buena persona que quedó expuesto en el madero por un tiempo o en una tumba. Con su resurrección, Jesús autentifica definitivamente lo que Él es y lo que vino a hacer. Jesús es el Señor. Y en esta Navidad es otra verdad que tenemos que recordarnos y celebrar, que amamos y cantamos alabanzas y leemos en los textos bíblicos acerca de un Jesús que es real y que Él es el Señor en nuestras vidas, el Señor en la historia, que nos ha reconciliado con Él y que es juez de vivos y muertos. Él dice también que es juez de vivos y muertos. Es interesante esta expresión que también la encontramos en Juan capítulo 3, donde dice que Él no vino a condenar a nadie, ¿no? Él vino a salvar, no a condenar. Pero Jesús es el criterio para el juicio de Dios. Dios no quiere condenar a nadie, pero lo que nosotros decidamos acerca de Jesús nos sitúa en la vida o en la muerte, es lo que nos condena, ¿no? El que cree en el Hijo de Dios es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no es el Dios justiciero con el cazamoscas, a ver a quién caza, a quién derriba, no. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de Él, a este conocimiento salvador de Él. Pero nuestras decisiones, las decisiones que las personas tomen o tomemos respecto a Jesús, ese es el criterio de justicia de Dios que determina nuestra eternidad.
Dios, como hemos dicho, ama. Dios remueve el obstáculo del pecado, esta barrera del pecado, y hace posible que podamos reconectar con Él. Por tanto, ser buena persona es bueno, claro, mejor que seamos buenas personas. A mí me gusta más que en la calle encontrarme con personas que sean buenas, pero ser buena persona no es suficiente. Tener buenos sentimientos, hacer buenas obras, claro, es mejor que ser mala persona y hacer daño a las personas, pero no es suficiente. Hay que recibir el regalo del Evangelio, la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que vamos a celebrar de una manera especial en Navidad, pero que celebramos cada domingo y que espero que celebremos cada día de nuestra vida. Es que es una verdad enorme que nos tenemos que recordar y afianzarnos en ello, porque nuestra decisión determina nuestro futuro. Y ya para terminar, ocurrió que cuando ellos estaban escuchando las palabras de Pedro, dice que de repente empezaron a hablar en lenguas. A lo que se está refiriendo es a lo mismo que ocurrió en Pentecostés, en Hechos 2, que empezaron a hablar en lenguas conocidas, pero lenguas extrañas, el parto, el medo, ¿Recordáis? En Hechos 2 encontramos que Jerusalén estaba invadida de judíos de toda la dispersión que habían venido al templo y escucharon el testimonio del Evangelio de manera clara, audible y comprensible, porque por medio de la investidura del poder del Espíritu Santo les hablaban en su propio idioma, el que ellos podían entender. Y eso provocó un enorme impacto. No es como algunas tradiciones protestantes hablan del hablar en lenguas. No, lenguas audibles. Un mensaje del Evangelio audible y comprensible e inteligible. Y eso produjo un impacto. Eso mismo se reproduce ahora en Hechos 10. ¿Por qué? Porque era importante para acabar de vencer todo vestigio de prejuicio tanto en Pedro como en los 6 varones de la iglesia de Jerusalén que lo acompañaban, de que eso era la obra de Dios, que no había ninguna duda que eso era lo que Dios había previsto y era lo que Dios estaba haciendo. Por tanto, tenían que entender que Dios vive en la vida de cualquier creyente, el Espíritu de Dios viene a vivir en la vida de cualquier persona, Dios vive en mí por el Espíritu. En el momento que yo abro mi corazón, y de nuevo la Navidad nos recuerda también de la misma manera que Jesús nace en el pesebre, Jesús por medio de su Espíritu viene a vivir de una manera clara, incontrovertible, indudable, visible en la vida de todos aquellos que le entregan su vida. Y por tanto Dios es real en nuestra vida. No es religión, no es una idea, no es algo teológico, de la teología también lo es, pero Dios pasa a ser una realidad en nuestro día. Podemos experimentarle, podemos vivirle. Creo que hay alguna bola o están puestas. Las que pone Dios es real en mi vida. A lo mejor me he repetido en otro lugar. Si esté aquí, gloria a Dios por ello. Dios es real en mi vida. Y faltaría alguna que se ausentó. Por tanto, y con esto lo termino, ¿qué gran privilegio tenemos en la Navidad? Sí, de recordar los hechos del pesebre, que forman parte, es una parte importante del... ¿Cuáles son? A ver si me olvidé alguna. Jesús venció el pecado, vale, exacto. Y esta es... venció el pecado, sí, bueno, me despisté en un momentito, pero lo importante es que ahora ya tenemos, bueno, nuestro árbol de promesas y de lo que en esta mañana el Señor quiere que recordemos y cómo podemos celebrar esta Navidad, ¿no? Que no congelemos el momento. Sí, el momento es muy importante, pero no lo dejemos congelado, que lo veamos y lo celebremos en su gran perspectiva de lo que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos, pero que Dios sigue a día de hoy queriendo hacer a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Que lo podamos celebrar, que lo podamos alabar por concedernos ese valor que no tenemos por nosotros, pero que Dios nos
Nos lo da porque nos quiere utilizar y nos da oportunidades, y cuando caemos nos restaura y nos levanta, porque Dios quiere alcanzar a otros y para ello nos necesita a nosotros. Necesita que nosotros estemos dispuestos para dar este testimonio, que no será nuestro testimonio, es la obra del Espíritu de Dios el que alcanzará la vida de muchos otros. Que Dios sea glorificado y honrado en su iglesia y en nuestras vidas. Amén.